Estos días están siendo muy grises en Changsha, pero también fresquitos. No se puede tener todo. Siempre os comento cosas del tiempo. Queda como muy rural, muy de persona del campo. Hoy vamos a hablar de seguridad, un tema que ha vuelto a tener cierto eco en la actualidad del país, aunque también es una cuestión recurrente cuando se discute sobre China desde fuera. Muchos occidentales enfatizan el aspecto de la seguridad cuando vienen de viaje. Hay un montón de vídeos y testimonios al respecto. Hasta los principales medios en inglés y español lo reconocen, aunque suelen añadir aquello de sí, pero ¿a qué coste? Ojo, yo estoy de acuerdo con algunas de sus críticas. Aquí hay muchas cámaras, pero como veremos enseguida, la cosa va un poco más allá de la videovigilancia, que como ya comentamos en otra ocasión, no funciona tan bien como nos hacen imaginar. Mirad, el dueño de esta casa fue guardaespaldas de Sun Yat-sen. Hemos pasado muchas veces por aquí y nunca nos habíamos parado a leer. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo soy de los que piensan, y estoy cada vez más convencido en ese aspecto, de que si no hay un mínimo de seguridad económica, no va a haber mucha seguridad en las calles por muchas cámaras que instales. Si a los vecinos de un barrio les cuesta mucho encontrar trabajo o los empleos que se les ofrecen tienen muy malas condiciones, empezamos mal. Esta parte del centro de Changsha estaba un poco envejecida, su economía estaba flojeando, escaseaban los servicios, pero pusieron en marcha un proyecto de rejuvenecimiento y ha funcionado bastante bien. Han abierto un montón de cafés, la gente se acerca a tomarse uno, aunque sobre todo a sacarse fotitos, y no vemos carteristas ni gente dedicándose a otro tipo de actividades ilegales, principalmente porque estudiar y trabajar son una opción mucho más segura para sobrevivir y prosperar. Hay unos cuantos vídeos por ahí de chinos que se dejan sus cosas en la calle y nadie se las lleva. Por supuesto habrá quienes duden de su veracidad, pero si vives aquí sabes que no son un engaño. Y lo mismo ocurre en algunos países vecinos, no es algo exclusivo de China. Ahora bien, China no siempre fue así. En los años 80 y 90, después de las reformas económicas y de apertura, mucha gente que trabajaba en empresas estatales perdió su empleo. El país estuvo a punto de sumirse en un caos muy similar al que vimos tras el colapso de la Unión Soviética. Y os engañaríamos si os dijésemos que no se puso orden a base de mano dura. De hecho, así es como se llamó literalmente a algunas de las campañas. Hubo años con miles y miles de condenas muy fuertes, incluso a muerte, por delitos que hoy en día se castigan con mucha más levedad. Pero hace tiempo que China abandonó ese camino. En la última década se ha atacado sobre todo a los núcleos del crimen organizado, y sus esfuerzos están estrechamente ligados a la lucha contra la corrupción. Porque en no pocos casos el crimen no solo se alimenta de la gente necesitada, sino sobre todo de los que tienen poder y dinero. En China se han publicado varias series de televisión muy populares que muestran el juego sucio entre oficiales corruptos, mafia y empresarios. Uno de los escenarios más típicos consiste en que los promotores de un proyecto de construcción se encuentren con la oposición popular. Vamos, que los vecinos no quieren venderles sus casas ni terrenos y no hay manera de construir. Y entonces, por un lado, compran a los gobernantes y a la policía, mientras pagan a parte de la población marginal, la que luego dará forma a las mafias, para que vayan donde los vecinos problemáticos y les hagan cambiar de opinión. Y como las bandas criminales sabían que la policía iba a hacer la vista gorda, aprovechaban para dar el salto a otras actividades. De esa manera, para finales de los años 90 se había formado un problema bastante gordo. Todos estos barrotes que vemos en las ventanas son de aquella época, de cuando la gente tenía mucho miedo de que les entrasen a robar y la policía no hiciese nada. El 27 de mayo, el Ministerio de Seguridad Pública organizó una conferencia sobre los resultados de los últimos 5 años. Y uno de los puntos destacados ha sido la lucha contra las bandas criminales. Por lo visto, han neutralizado a unas 5.200 organizaciones de este tipo y han capturado a más de 1.600 fugitivos dentro y fuera del país. Y aquí lo interesante es que no se han limitado a meter a todos los sospechosos a la cárcel. Se ha atacado sobre todo a los núcleos de
de las bandas. China hasta hace nada era el país con más habitantes del mundo, pero no es el número uno en cuanto a población encarcelada. Y si hablamos en términos relativos, su porcentaje está por debajo de muchos países occidentales. Una de las claves ha sido el uso de mecanismos para hacer denuncias de manera segura con el apoyo del Comité Estatal de Supervisión, antes conocido como la Comisión de Inspección Disciplinaria. Porque claro, por muy anónimas que sean las aplicaciones o páginas para hacer las denuncias a nivel local y por mucha recompensa que te ofrezcan, si sospechas que los oficiales de tu localidad son corruptos, lo más probable es que te quedes callado. Pero el Comité de Supervisión responde al gobierno central, es un órgano independiente que ha jugado un papel muy importante en la lucha contra la corrupción. Puedes hacer denuncias directamente en su página oficial y parece que de momento funciona bastante bien porque los tentáculos de las mafias locales no llegan tan alto. En las ciudades no lo hemos notado tanto porque en las zonas donde hemos vivido tampoco había mafias. Pero cuando era pequeña en mi pueblo era un problema y ahora casi no existe. En los últimos 5 años los casos criminales han descendido un 12,9%, mientras que los de orden o seguridad pública, generalmente no tan graves, han bajado un 9,7%. Además ha habido un 10,7% menos de crímenes especialmente violentos, de los que implican desde una explosión hasta un asesinato. En estos momentos la tasa de homicidios es de 0,46 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país entre los más seguros del mundo. Los robos han descendido un 31,4%, seguramente es de los datos más significativos para la mayoría de los ciudadanos. Y aclaro que en China hay pena de muerte, pero no te van a ejecutar por robar a menos que hayas matado a la víctima. Ni siquiera les suele pasar a los que más se han apropiado de lo ajeno a través de la corrupción, porque en casi todos los casos la condena se conmuta a cadena perpetua. En China no hay datos oficiales sobre ello, pero se estima que es el país con más ejecuciones al año. Ahora bien, ese no es un factor relevante para entender el descenso en las tasas de criminalidad, porque se sabe que el número de ejecuciones también ha descendido mucho desde los periodos de mano dura. En China ese tipo de penas se aplican sobre todo en casos de homicidio intencionado y narcotráfico. Y sobre ese último aspecto, por favor, si venís a China, tomaoslo muy en serio. Otra cosa que hemos notado mucho en los últimos años son las campañas de prevención contra los delitos económicos y financieros, para avisar a la población de posibles estafas. Por cierto, es sobre todo en este ámbito donde entra en juego el llamado crédito social, aunque me temo que en los países occidentales hay mucha desinformación al respecto. La mayoría de lo que os cuentan sobre puntos que te quitan o te dan en función de tu comportamiento es pura fantasía, y de hecho en la conferencia que hemos mencionado antes no destacan su papel. Pues bien, se han procesado 400.000 casos de estafa recuperando 230.000 millones de yuanes. En cuanto al telefraude, un problema bastante gordo en China, han sumado casi 2 millones de casos. Muchos de esos delitos se cometían desde países vecinos como Myanmar con la colaboración voluntaria o forzada de ciudadanos chinos, 50.000 de los cuales han sido repatriados e investigados. En China existe una aplicación del Centro Nacional Antifraude que te avisa ante posibles riesgos. En principio la instalas solo si quieres, pero sabemos que en algunas localidades las autoridades han pedido a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables, que la tengan para evitar problemas. Para que os hagáis una idea, una estafa bastante típica consiste en hacerse pasar por la policía y llamar a personas mayores para decirles que un amigo o familiar está en el calabozo y necesita pagar la fianza. La mayoría de la gente sabe que eso no funciona así, pero hay quienes caen. Entonces, cuando se detecta un caso de esos en la zona, la aplicación antifraude te avisa. Otro problema estrechamente relacionado es el de la privacidad de los datos. Hay empresas que descuidan su seguridad o directamente venden esa información y puede acabar en manos de organizaciones dedicadas al fraude. A nosotros no creo que nos hayan llamado muchos caraduras, pero sí que lo han hecho desde empresas a las que no hemos dado nuestro número.
A menudo desde fuera se presenta la seguridad china como fruto de una tecnología de vigilancia superior, de un gran hermano omnipresente y todopoderoso que impide violar las normas. Pero la realidad dista mucho de ese punto y una prueba de ello es la cantidad de agentes que han perdido la vida estando de servicio. De acuerdo con el informe que venimos mencionando, han sido 1.482 en los últimos 5 años, mientras que los heridos llegarían a unos 25.000. Es decir, buena parte del trabajo sigue recayendo en personas que a veces llegan a arriesgar su vida. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases en mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!